Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos como cada miércoles, gracias al gentil patrocinio del Instituto Subcaliforniano de Radio y Televisión. Estamos aquí saliendo al aire con el tiempo de ciencia. En este reloj hay minutos muy interesantes. Entre ellos, los resultados cada día más interesantes que emergen de la semana del posgrado. Y justamente para hablarnos de un tema complejo, pero de mucho impacto, está con nosotros Patsy Pardo. Maestra, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Nos va a hablar de un mundo pequeño con un gran impacto. ¿Y cómo relacionamos el dengue con un alga? ¿Cómo lo hacemos? Se ha reportado que el virus del dengue en su envoltura tiene ciertas proteínas que están involucradas con la forma en que ellas pueden penetrar a la célula e infectarla. Bien. Además, se ha detectado o se ha reportado que hay unas proteínas que tienen selectividad por esos receptores en los virus, de manera que se peguen a ellas y inhiban la entrada del virus a la célula. Es como que las bloquean, se les quedan pegadas y eso hace que ya no puedan, las estorban en su entrada a la célula. Esas proteínas se llaman lectinas y se encuentran en todos los seres vivos. Pero en las algas marinas tienen características muy diferentes al resto de los organismos. ¿Por qué? Bueno, en el caso de las algas, estas proteínas que se llaman lectinas tienden a ser más pequeñitas que otro tipo de proteínas. Las lectinas en los vegetales, por ejemplo, son muy conocidas y están relacionadas con procesos de intoxicación en la comida. Pero en el caso de las algas marinas no tienen esas características, son más pequeñas, son más específicas y ya se han reportado como antivirales. De hecho, algunas ya están en estudios preclínicos, por ejemplo, con actividad anti-VIH. Estamos hablando entonces de unos elementos verdaderamente potentes, es decir, ¿por qué no producen toxinas, digamos, por qué no producen el mismo efecto tóxico las de vegetales que las marinas si finalmente son flora, ¿no? Ambas. ¿Y cuál sería la función en el caso de las algas de esas lectinas en el alga? Bueno, estas lectinas, como les comento, son proteínas. Se les llama lectinas porque viene del latín leger, como de elegir. Antes voy a explicar un poquito bien cuál es la particularidad de una lectina. Es una proteína, pero estas, curiosamente, pueden elegir entre carbohidratos, entre azúcares distintos. Pueden diferenciar y escoger pegarse a un azúcar o a otro azúcar. Entonces, el hecho de poder pegarse a estos azúcares, por eso es que se les llama lectina, de elegir. Los azúcares o los carbohidratos, todo eso forman parte de los organismos vivos. Entonces, de hecho, en las plantas, las lectinas es como su forma de su sistema inmunológico. Ellas pueden identificar azúcares de ciertos organismos, pegarse a ellos y marcarlas para que sean atacadas. Las lectinas, como cualquier proteína, también tienen muchas funciones en un organismo vivo. Pero por ejemplo, en el caso de las algas, como sabemos, pues se encuentran inmersas en un medio más agresivo, digamos, o muy variable, diferente a una planta. Claro. Por eso es que todos sus componentes son muy interesantes. Entonces, en el caso de las de algas, ellas no tienen tanta afinidad por azúcares que podrían encontrarse dentro de un organismo humano, pero sí por aquellos azúcares que se encuentran en organismos como una bacteria, un hongo, un virus. Bien. A diferencia de la de una planta. Bien. De ahí la conexión, pues, ¿no? ¿Cómo ha avanzado, cómo han hecho este trabajo? Cuéntenos. Todavía la aplicación de las lectinas en biomédica todavía está a nivel in vitro, o sea, aún no hay todavía desarrollado un fármaco que pudiéramos saber ya cómo reacciona al momento de ser introducido al cuerpo humano. Ya hay lectinas de algas, por ejemplo, hay una lectina de una alga roja que se ha demostrado que tiene actividad anti-VIH y ya se encuentra en estudios preclínicos.
Fantástico. pero todavía no llega al grado de un estudio clínico, ¿no? Todavía estamos en la parte in vitro, en cuestión antiviral, biomédica. ¿Estas algas tienen que ser de alguna especie determinada, maestra, o pueden ser todo el grupo de algas? Bueno, por ejemplo, un alga puede tener diferentes tipos de lectinas, pero dentro de todas las algas que se han estudiado, ya sean del tipo, lo que llamamos algas rojas, algas verdes, algas pardas, la mayoría tiene las mismas características. No todas, pero la mayoría. Son pequeñitas, de bajo peso molecular, tienen afinidad por azúcares más complejos que se encuentran en microorganismos, son resistentes a altas temperaturas, pueden tener un rango de temperatura muy alto y siguen ellas actuando. Aún, no sé, pueden estar media hora a 100 grados centígrados y la proteína todavía sigue funcionando, eligiendo esos carbohidratos y adhiriéndose a ellos. Pueden actuar a diferentes rangos de acidez, o sea, de pH. Son de alto blindaje. Sí, exactamente, son muy interesantes. Sí, estoy fascinada porque además en ellas debe de haber todo un mundo por descubrir si son capaces de resistir a ambientes tan extremos, pues, ¿no? Bien, entonces me decía, ya tienen tipificada, o sea, ya caracterizaron qué tipo de algas y qué tipo de lectinas podrían requerir para ese virus en particular. Bueno, lo que se está... Los estudios de la caracterización de lectinas en algas no tienen mucho tiempo. Digamos que el boom empezó hace unos 30, 40 años, pero hace de unos 10 años para acá se empezaron a dar cuenta de las aplicaciones que podían tener. Entonces, lo que nosotros estamos buscando son lectinas con especificidad se le llaman manosas o residuos de manosas, que son los azúcares, que se encuentran también en estos virus. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, por ejemplo, buscar diferentes algas aquí en la Bahía de la Paz, extraer sus proteínas y buscar las que se adhirieran a esos azúcares y entonces probar nuestra teoría, probarlos frente al virus del dengue en un experimento in vitro. Y hasta ahorita va ahí el asunto, es decir, todavía quedaría mucho por hacer en este proyecto, es decir, para que pudiéramos lograr un biomedicamento contra el dengue. Sí, todavía falta mucho, pero por ejemplo ahorita ya pudimos identificar 2 especies de algas que contienen estas lectinas con estas características. Las probamos en un experimento in vitro contra un virus de dengue y sí pudimos reducir la infección casi a un 50%. Entonces estamos viendo que sí está inhibiendo un mecanismo de infección. El virus del dengue tiene diferentes mecanismos de infección, pero bueno, como todas las infecciones o enfermedades generalmente se trabajan a veces diferentes estrategias para combatirlas. Y en este caso, bueno, estamos viendo que sí estamos logrando bloquear o afectar uno de los mecanismos. Que no necesariamente explicaría todo la enfermedad, ¿no? O sea, no necesariamente explicaría la solución a todo lo que implica la enfermedad. Eso es muy importante decirlo, ¿no? Pero bueno, ¿qué otras cosas ustedes como investigadores, cuando están investigando, van dejando en el camino hacia su objetivo de estudio, su objeto de estudio, que es, en este caso, lectina dengue, pero van descubriendo virtudes en esto que es, por ejemplo, las lectinas? ¿Qué otras virtudes o aplicaciones pudieran tener el día de mañana estos estudios referentes a la lectina? Bueno, nosotros nos abocamos a trabajar con dengue, pero en realidad esa misma propiedad que tienen por esa afinidad por ese virus podría ser en otros virus de la misma familia. Esa misma propiedad se puede utilizar como antibacteriales, que puede tener una actividad antibacterial, antifúngica, inclusive en muchas de las lectinas se utilizan como herramientas moleculares, ya no tanto como una medicina, sino como una herramienta. Aprovecha su capacidad de seleccionar o diferenciar azúcares. Entonces tienen muchas aplicaciones. Para comprender un poco más este mundo pequeño que le decía yo hace rato, que para quienes estudian la química o los microorganismos es tan fácil vivir inmersos en ellos, pero para nosotros los de a pie es complejo porque no lo vemos como un perro o como un árbol, ¿no? Es difícil de ver.
Pero en este mundo donde suceden tantas cosas, estaríamos hablando ya de un adelanto en la biomedicina muy notable. En los últimos años, y fuera de la guía que usted tan atinadamente preparó, en los últimos años, ¿cree que en particular Baja California Sur y sus egresados que hoy muestran sus resultados, estamos avanzando bien como lo requiere la medicina? Yo creo que el hecho de poder explorar desde sus bases todo el recurso marino, por ejemplo en nuestro caso, ¿no? El recurso marino del estado, es sumamente importante. Como le digo, ya hay reportes, ya algunos ya están trabajando con ese tipo de experimentos, pero por ejemplo las algas que nosotros tenemos en nuestro estado no han sido completamente estudiadas. Tal vez el trabajo que estamos haciendo todavía está muy básico, pero es un trabajo que no se había hecho. Claro. Que bueno, ya hay reportes aquí, allá, pero en nuestro estado no. Entonces, como le digo, en nuestro caso todavía no hemos llegado a la purificación, estamos trabajando todavía con algunas fracciones, necesitamos purificar y hacer el trabajo más fino, pero ya empezamos a explorar, ya empezamos a sentar un precedente. Me hablaba hace rato de un 50% de modificación del virus, es decir, sí logra combatir en un 50% de los casos. Pero habla usted de unos resultados muy preliminares, que son estos. Para cerrar un poco este capítulo del tema que estamos abordando, sería, ¿qué otras pruebas, cuando habla usted de purificación, a qué se refiere? Sí. Bueno, nada más para corregir un poquito. Sí. No es el 50% de los casos. Nosotros hicimos experimentos con un tipo de células humanas y vimos que de una infección normal, al nosotros aplicar nuestras fracciones proteicas, reducíamos al 50% la infección, es decir, si había un 100% de virus al final del periodo de infección, nuestra lectina impedía que un 50% de esos virus se hubiera ya multiplicado, ¿no? O hubiera infectado la célula. Esto implicaría que es diferente, porque esto implicaría entonces que estamos hablando de mitigar el efecto de la infección. Inhibir sí. Lo pernicioso de la infección, es decir, el efecto pernicioso de la infección o la infección misma, reducirla, pero no eliminar de un número determinado de elementos. Sí, no estamos tanto como destruyendo el virus, claro, sino lo que estamos haciendo es bloquear que él pueda entrar a la célula, infectarla y multiplicarse. Bien, ahora es diferente, ya lo comprendo y muchas gracias. Espero que para nuestro público este tema, por eso advertí que era complejo pero fascinante, bueno, nos esté dando alguna luz sobre cómo es que se lleva a cabo esta investigación. Pero hablemos en un último momento de su investigación, que es la que puede hacer incluso un cambio muy notable también en sus conclusiones, y tiene que ver con la purificación. ¿Qué entendemos por eso? Digamos que ya tenemos un extracto con todas las proteínas que había en nuestra alga. Hicimos unas pruebas para identificar si habían lectinas dentro de ellas y vimos que sí había. Sí, efectivamente. Ahora necesitamos separar el resto de proteínas que no sean lectinas y probarlas específicamente. Sabemos que hay lectinas porque, muy curiosamente, las lectinas se detectan mediante una prueba en sangre, en glóbulos rojos. Sí, tú agregas a una solución de glóbulos rojos, de eritrocitos, agregas una solución que tenga lectinas y va a hacer que los glóbulos se unan todos, porque tienen azúcares en las membranas y hacen que se aglutinen. Exacto, le llama una prueba de aglutinación. Por eso sabemos que hay lectinas dentro de esa extracción de proteínas. Ahora necesitamos separar todo lo demás y quedarnos nada más con la lectina. Para afirmar contundentemente que sí, que esa lectina inhibe el virus, la infección, inhibe la infección. De hecho, hicimos una prueba, hicimos una evaluación con una prueba inmunoenzimática. Pero, por ejemplo, ahorita estamos todavía evaluando los resultados, pero ahora a nivel genético. Estamos haciendo pruebas genéticas para determinar realmente si confirmar los resultados que tuvimos con la prueba inmunoenzimática.
Entonces, pues todavía estamos en el camino. Pero van por un buen camino. Es un maravilloso resultado de ciencia básica que va además, como todo, y quiero explicarle a nuestro teleauditorio esto, como toda la ciencia básica, es eso, el fundamento de lo que el día de mañana vamos a ver aplicado en una medicina, pero el trayecto es muy largo. Es un trayecto largo, arduo, por lo cual la felicitamos, porque además requiere de muchas horas de laboratorio, muchas horas de prueba y error, que el día de hoy permiten tener una luz sobre esto que puede ser aplicado el día de mañana efectivamente contra uno de los embates que además también por otros efectos, incluyendo el cambio climático, se está ensanchando, que es el campo de acción del mosquito del dengue, que a nosotros nos pega directamente. Entonces, usted tranquilo en casa, recuerde esto, estamos haciendo ciencia básica para que el día de mañana esta sirva de base o de fundamento para lo que usted en casa consume, desde el dengue hasta los alimentos que usted requiera desechar o adoptar. Entonces, las algas, como esta fuente de especie de proteínas, nos ayudará el día de mañana a combatir el dengue. Muchísimas gracias por su presencia, maestra. Yo la felicito por un trabajo tan arduo y tan difícil, pero que sabemos que el día de mañana se va a ver reflejado. Gracias. A usted, quédese con nosotros en este que es el tiempo de ciencia.